Cuando una comunidad habla, la sociedad debe escuchar. Aquí comienza Atacama Escucha con Pancho Madero. A partir de este momento, abrimos los micrófonos para conocer las preocupaciones, denuncias y propuestas de quienes construyen nuestra región día a día. Bienvenidos a Atacama Escucha en Madero Radio. Muy buenos días, Atacama. Esto es Atacama Escucha con Pancho Madero y con Montserrat Rojas. Bienvenida, Montserrat. Muchas gracias, Pancho. Buen día. Buenos días. Hoy día tenemos una jornada espléndida, porque hoy día hablaremos de un tema tremendamente importante. Hoy abordaremos el autismo. Y quiero partir por algo que me parece fundamental antes de entrar a cualquier dato o a cualquier cifra. El autismo no es una enfermedad, no se cura, no es un defecto, es una forma diferente de procesar el mundo. Y eso, aunque parezca simple de decir, cambia completamente cuando debemos hablar sobre esta materia, sobre este tema. Buenos días, Pancho. Buenos días a todos quienes nos están escuchando a esta hora. Y además, claro, es una aclaración muy importante porque el debate público sobre autismo todavía está lleno de estereotipos. El autista de película, el genio, el que no tiene empatía, el niño eterno. Exactamente, Monse. Esos estereotipos tienen consecuencias reales para las familias de Atacama, que viven esto diariamente. Porque cuando la sociedad tiene una imagen distorsionada del autismo, los niños autistas no encajan en esa imagen y quedan sin el apoyo que necesitan. Hoy vamos a hablar de lo que realmente es el TEA, de cómo está el TEA en la región, qué es lo que estamos haciendo por los niños autistas y las niñas autistas, y de qué hace falta para que Atacama esté a la altura de este enorme desafío que es enfrentar el autismo. Y tenemos a alguien que lo sabe mejor que nadie. Más adelante conversamos con Rafael Cortés. En Chile aproximadamente 1 de cada 51 niños tiene trastorno de espectro autista. En Atacama hay 16 agrupaciones de personas autistas activas. La ley 21.545, promulgada en 2023, reconoce el TEA como una condición del neurodesarrollo, no como una enfermedad. Pero la ley no cambia la realidad si no hay recursos, si no hay diagnóstico temprano y si los apoyos desaparecen cuando la persona cumple 18 años. La pregunta de hoy, Pancho, ¿está Atacama preparada para que las personas autistas puedan desarrollar su vida con dignidad? Si eres una persona autista, si tienes un familiar con TEA o si quieres contarnos tu experiencia, recuerda que nos puedes hablar al más 569-9650-6912. Bien, para hablar de esto primero hay que hablar de cifras. A nivel nacional, se estima que 1 de cada 51 niños tiene TEA en nuestro país. Según el estudio de la Revista Chilena de Pediatría del 2021, eso equivale aproximadamente al 1% de la población infantil. Hay una relación de 4 hombres TEA por cada mujer diagnosticada, aunque eso tiene mucho que ver con el perfil femenino del autismo, porque es diferente al perfil masculino del autismo. Y el sistema históricamente no lo ha detectado aún. Las mujeres autistas todavía son subdiagnosticadas. Y el diagnóstico es el primer gran problema. Es el primer gran problema, por cierto. El acceso a un diagnóstico TEA está altamente concentrado en el sistema privado y en las capitales regionales. En muchas comunas pequeñas de nuestro país y sobre todo de nuestra Atacama, la lista de espera para una evaluación TEA puede superar perfectamente los 2 años. 2 años en los que un niño crece sin el apoyo que necesita, sin el plan educativo adecuado, sin la intervención temprana que marca la diferencia. Y en Atacama, específicamente, ¿cómo estamos, Pancho? Bueno, Atacama no tiene cifras desagregadas, porque Atacama la prevalencia del TEA no lo tiene ni siquiera por comuna. No hay un registro actualizado en nuestra región. Lo que sí sabemos es que en Tierra Amarilla, por ejemplo, la educadora del Jardín Patroncitos del Valle reportó algo que llama mucho la atención. Antes, en 2 o 3 generaciones, veías un caso. Hoy, a nivel de municipio y de jardín infantil, tengo 3 o 4 niños por nivel con autismo. Y en el 2024, el gobierno regional firmó un convenio con el municipio de Tierra Amarilla, específicamente para ampliar la cobertura médica para niños y niñas con TEA. Es el primer convenio de este tipo en la región que esperamos siga avanzando. ¿Y qué hay más allá de la infancia? Ahí está la brecha más grande, pues, Monse.
Al cumplir 18 años, los apoyos del sistema prácticamente desaparecen. El adolescente autista que tenía PIE en el colegio, que tenía fonoaudióloga, que tenía, qué sé yo, terapeuta ocupacional, psicóloga, cuando cumple 18 años, deja automáticamente de existir para el sistema. No hay programas de empleo, TEA, en Atacama. No hay viviendas con apoyo. No hay continuidad de atención especializada. Los adultos autistas son invisibles en los registros y en las políticas públicas de la región. De eso vamos a hablar ahora con Rafael Cortés. Vamos a esa entrevista. Conversamos con Rafael Cortés, presidente de la Corporación Te Apoyo Copiapó y presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional de Discapacidad en Atacama. Rafael trabaja directamente con familias y personas autistas en la región. Le preguntamos cómo es el acompañamiento real. No es asistencialismo. ¿Qué estereotipos son los que más daño hacen y qué necesita Atacama para que el autismo deje de ser invisible después de los 18 años? Vamos con la entrevista. ¿Cuáles son los cambios estructurales que necesitan como corporación, hablando a un nivel integral? Uno de los principales desafíos que creo que vivimos como corporación, y siento que la gran mayoría de las agrupaciones que trabajan con familiares de personas con trastorno del espectro autista, es el envejecimiento propio de la población autista. Hasta hace algunos años atrás, el diagnóstico del TEA era exclusivo de niños, tanto en el entendimiento clínico como en lo que se veía en la realidad. O sea, era difícil encontrar personas autistas que fueran adolescentes, que fueran adultos. Entonces, la gran mayoría de apoyos que se entregaban de parte de todas las agrupaciones, incluyéndonos a Te Apoyo, eran hacia las primeras infancias, 8 años, 10 años. De ahí en adelante no había mucho de lo que se trabajara porque lo que se había diagnosticado eran solo niños. Entonces, la gran mayoría de las familias que llegaban con niños a nuestra agrupación. Y resulta que hace 8 años atrás eso era así, pero han pasado 8 años y esos niños ya no son niños, son adolescentes, son adultos, algunos están entrando a la universidad, otros están empezando sus primeros trabajos. Entonces ya los apoyos que hay que entregar no son los mismos. No es lo mismo ejecutar talleres o pensar en actividades para niños de la primera infancia o preadolescentes que pensarlo para adolescentes o incluso para adultos. Entonces uno de los principales desafíos que hemos visto a nivel regional y a nivel de las agrupaciones que están en nuestra región y en nuestra comuna es que la población objetivo dentro de nuestros, o llamarlo de otra forma, beneficiarios que tenemos, envejeció y nosotros no hemos logrado a lo mejor ir envejeciendo en el tiempo con ellos. Entonces, para nosotros recién el año pasado logramos como concretar algunos proyectos relacionados con la adulteces autistas, logramos integrar un grupo de adultos autistas dentro de nuestra corporación. También empezamos a separar las actividades para que los adolescentes tuvieran sus propias actividades separadas de las de los niños, que también estas fueran enfocadas en lo que significa ser la adolescencia y a lo mejor la preparación para la vida independiente o la vida adulta. Y en ese sentido hemos tratado de ir poniendo, pero sigue siendo difícil porque también no tenemos tanto conocimiento en esto, es poco lo que se hace, inclusive a nivel nacional es poco lo que existe para tratar desde la adolescencia en adelante, porque a nivel social empezamos a ver el autismo, dejamos de ver el autismo como infantil desde hace muy poco. A medida que nosotros mismos, que las mismas agrupaciones, la misma comunidad, empezó a ver que nuestros niños y niñas crecieron y ya no son niños y niñas, nos hemos dado cuenta de que necesitamos avanzar con ellos y siento que es una de las principales dificultades que tenemos ahora. Inclusive si uno lo ve a nivel de lo que entregan los organismos estatales, todo está enfocado para las infancias. Y eso tiene que ver con lo mismo, con que el diagnóstico generalmente se da en la primera infancia, se da entre los 2, 4, 6 años, y los apoyos que se entregan tienen que ser en el momento. Entonces, en este punto, lo que existe, por lo menos a nivel comunal, dentro de los apoyos que se otorgan con fondos públicos, todo está enfocado a la preadolescencia y hacia atrás. Entonces, para nosotros, yo creo que en este punto, a nivel estructural, a nivel social, inclusive a nivel comunitario, los apoyos que se pueden entregar a la comunidad, lo que más importa es tratar de avanzar con esto, no olvidarnos de que existen los infantes, no olvidarnos de que también tenemos que trabajar desde el año y medio, 2 años en adelante, pero sí poner este énfasis en que también tenemos adolescentes, también tenemos adultos que también necesitan apoyos, que están a lo mejor tratando de integrarse en la sociedad, sea pensando en que el día de mañana van a ir a la universidad a trabajar, o sea que ya estén viviendo ese proceso y se les dificulte.
Así que creo que ese es uno de los principales desafíos que tenemos como corporación en este momento y que estamos tratando de afrontar. Quedé con curiosidad, antes de cerrar la entrevista me es inevitable saber cuáles son los trabajos que hacen con los adolescentes y los adultos que tienen. Hace poquito nosotros entramos en un convenio con la Universidad de Atacama para recibir practicantes de psicología en nuestra corporación. El primer practicante que ingresó con nosotros venía con un proyecto debajo del brazo. Su idea era generar un taller o un grupo de autoayuda para adolescentes y adultos autistas, separados, claro, cada uno en su grupo etario. La idea de esto era ir planteando situaciones o necesidades dentro de cada sesión en donde los adolescentes pudieran entre ellos ir conversando y ir evidenciando cuáles eran las dificultades que podían tener relacionadas con este paso desde la adolescencia a la vida adulta. Y en eso mismo se hicieron hartas actividades en donde ellos tenían que ejecutar ciertas cosas que en la vida adulta son necesarias, como por ejemplo ir a comprar al súper, ir a la feria, aprender a andar en locomoción pública, aprender... creo que los llevaron también a comprar, los llevaron al mall como para que supieran cómo se es vivir como un adulto independiente y tener que gestionar ciertas finanzas. En ese mismo sentido también nosotros ejecutamos un proyecto con el Fondo de Tránsito a la Vida Independiente de Senadi, en donde les enseñamos qué significaba el mundo del trabajo. La idea era generar un panorama de empleabilidad para ellos, para que supieran tanto qué significa emprender como qué significa trabajar bajo contrato. Y en las dos aristas enseñarles en el emprendimiento lo que significa generar un emprendimiento, qué son las cosas, cuáles son los fondos que pueden postular, qué tipos de emprendimientos podrían existir. Les enseñamos algunos oficios básicos como sublimación o estampado, creación de chapitas o llaveros. También les enseñamos un poco de repostería básica, chocolatería, cosas de que ellos, si quisieran iniciar un emprendimiento, ya tuvieran todas las herramientas. Y por el otro lado, por el lado más del laboral formal, también les enseñamos lo que significaba estar en el mundo del trabajo, desde cómo hacer un currículum, asistir a una entrevista, escritura del contrato, normas laborales básicas, qué significa pertenecer a una empresa, desde los organigramas, el trabajo en equipo. Entonces la idea era entregar estas herramientas, porque hay que pensar que los adolescentes son adultos en formación. Y desde ese prisma, desde ese objetivo, siempre estar dando o entregándoles talleres para que ellos aprendan cómo vivir luego de forma independiente. Que muchas veces, y sucede mucho dentro de todas las discapacidades, no solamente la del trastorno del espectro autista, las familias son a veces condescendientes o muy asistencialistas. Y tienden a olvidar que estos jóvenes van a ser adultos y que necesitan independencia. Entonces, las familias a veces carecen un poco de las competencias de cómo entregar estos conocimientos, sobre todo cuando tienen ciertas dificultades los jóvenes a la hora de poder adquirir las habilidades que se necesitan para la vida adulta. Y tratamos nosotros de compensar esas propias dificultades que inclusive nosotros como cuidadores tenemos, entregando estos talleres con especialistas que puedan conocer de las materias, que nos puedan aportar o nos puedan ayudar de la forma en que a lo mejor ellos van a entender debido a su condición, y no como nosotros lo haríamos naturalmente en nuestras casas. Y lo mismo tratamos de generar con los adultos. La diferencia es que cuando se crea este taller de adultos, también comandado por este psicólogo que estaba en práctica en ese momento, que ahora ya está titulado, era generar un espacio en donde se pudieran compartir las vivencias, pero ya de personas adultas que estaban insertos en la sociedad, que trabajaran, que estuvieran estudiando, que algunos de ellos fueran independientes o que inclusive estuvieran familia. En ese sentido llegamos a juntar alrededor de 13 adultos en edades entre los 20 y 40 años, muchos de ellos con familias, algunos con hijos dentro de la condición, en donde pudieran compartir cómo había sido esta experiencia y también un poquito ir visualizando cuáles son las propias dificultades que tenemos, porque para aquellos que reciben el diagnóstico siendo adultos o que ya han transitado tantos años con el diagnóstico, se hace complejo evidenciar que todo lo que hay que cubrir a nivel socioemocional para poder funcionar dentro de la sociedad, sea como trabajador o sea como una persona más.
Entonces, poder compartirlo con otras personas, de, no sé, decir yo tengo dificultades para ir al supermercado porque hay mucha gente, o tengo dificultades para hacer una fila en un trámite, o en el trabajo a veces me dificultan las reuniones con otras personas porque no todos los días tengo la energía. Ese tipo de compartir generó un grupo muy lindo que hasta el día de hoy todavía sigue, ya sin el apoyo de este psicólogo, sino que solamente por su propia autonomía, en donde ellos van compartiendo las diferentes dificultades que les presenta la vida adulta y tratar de apoyarse. E inclusive muchas veces sirve esto como para ir intercambiando gustos, ir intercambiando, no sé, inclusive tips de cómo lo han hecho ellos para poder seguir viviendo en esta vida en donde se hace difícil para aquellos que tienen la condición versus el resto de la sociedad. Entonces, si bien son pequeños granitos de arena los que hemos hecho en estos talleres y otros más que hemos ido ejecutando en el tiempo, el acompañamiento siempre ha sido la base, cerrando un poquito la idea del principio. Para nosotros siempre es generar este espacio de compartir, de poder sentirse seguro. En un tiempo nosotros hablábamos el de autistear con tranquilidad, el de tener un lugar en donde ser autista no sea malo, donde no sea mal visto, donde no vayamos a recibir miradas, donde no vaya a ser juzgado, donde no nos vayan a tratar con condescendencia. Y en ese mismo sentido, ahora también el objetivo no solamente generar este espacio seguro, sino que también empezar a entregar herramientas en el avance de la vida. Porque la condición es algo que va a ser inherente a la persona durante todo su ciclo vital. Entonces, no nos podemos olvidar ni de los niños, ni de los adolescentes, ni de los adultos. Y esa es en este rato el principal objetivo y las ganas que hacen avanzar a la corporación. Así que en eso estamos. Ya llegamos al cierre de esta entrevista, pero me gustaría saber si tienes algunas palabras que agregar, alguna reflexión. La Corporación de Apoyo permanece abierta a toda la comunidad. Nosotros no solamente entregamos apoyo a la comunidad autista, también hemos participado durante mucho tiempo entregando apoyos a instituciones públicas y privadas en el sentido de que puedan aprender un poquito de qué significa la condición. Hemos estado en colegios, en universidades, en reparticiones públicas, hemos estado en empresas, tratando de que se ataje la idea del autismo desde cualquier mirada, sea la educativa, sea la laboral, sea la de salud, independiente del lugar en donde se esté ejecutando, porque tenemos la firme creencia de que mientras más se conozca sobre el autismo, es más probable de que alcancemos una inclusión más plena. Porque si las personas llegan a conocer cuáles son las dificultades que puede tener una persona autista al ingresar a un colegio, al ingresar a un trabajo nuevo, al ir a una consulta médica, el conocer cuáles van a ser, suponemos nosotros, y por lo menos la experiencia de eso nos ha dicho, de que ayuda a que la persona que está al otro lado, la que va a recibir a la persona autista, esté más preparada y sepa cómo trabajar o sepa cómo apoyar a esta persona sin caer en los clichés de la condescendencia o sin llegar a ser discriminatorio sin saberlo. Entonces, para nosotros la corporación tiene que prestar el apoyo no solamente directo a las personas que están en la condición, sino que idealmente a toda la comunidad. Que esto sea un prisma social y de que el apoyo que entrega Te Apoyo sea para todos. Y así lo hemos estado haciendo a través de los años. De hecho, el año 2023, cuando salió la Ley TEA, hicimos prácticamente una gira con la Ley TEA por todos los colegios de la región, explicando de qué se trataba, qué es lo que iba a afectar, en qué iba a cambiar. Así que... Y Te Apoyo queda abierto para quien quiera ingresar. Nosotros recibimos a través de nuestro Instagram Te Apoyo Copiapó las solicitudes para incorporarse. Una vez incorporada la persona tiene acceso a todo lo que podamos entregar, lo poquito que podemos entregar, y siempre estamos tratando de buscar nuevos financiamientos, sean públicos, sean privados, postulando a fondos concursables. Así que Te Apoyo es para la comunidad y quien quiera sumarse, bienvenido sea. Esa fue la entrevista con Rafael Cortés. Y lo que él describe, el acompañamiento que va más allá del asistencialismo, los estereotipos que limitan, el vacío que aparece al cumplir los 18 años, es exactamente lo que los datos confirman. Volvemos luego de una pausa. Vamos a unos consejos comerciales. Bienvenidos siempre. De lunes a viernes a las 8 horas, acompaña a Pancho Madero en Atacama Escucha. El espacio donde damos tribuna a las inquietudes, preocupaciones, anhelos y esperanzas de toda una comunidad.
En Atacama Escucha construimos la región en la que todos queremos vivir. En Madero Radio somos la fuerza del norte. Y volvemos con Atacama Escucha, Madero CL 94.1, canal 36.1, Desierto Atacama TV. Pancho, tu análisis. A ver, quiero decir lo que pienso. Vengo de una familia donde en su contenido familiar más profundo existe el autismo. Tengo hijos autistas y tengo nietos también autistas, que son de distintos niveles, porque el autismo no tiene niveles. Lo que pasa es que la sociedad dice que es un niño autista y todo está segregado absolutamente por ese concepto de autismo, ignorando que el autismo en su espectro es totalmente diferente de un ser humano a otro. Hay tantos espectros autistas como niños autistas hay. Por lo tanto, eso es lo que hay que entender. Y cuando uno lo vive en primera persona, creo que es importante dar una opinión, digamos, del interior del hogar. Es complejo. Tiene momentos muy felices. Hay, digamos, niños TEA que son de alto rendimiento. El caso de mi propio hijo. El caso de mis nietos. Ahí tenemos diferentes tipos de espectro, cómo se va desenvolviendo. Exactamente. Entonces, hoy día, viendo cómo trabaja el sistema, porque afortunadamente aquí en nuestra familia tenemos una mixtura entre el sistema público y el sistema privado, pero estamos enfocando el sistema público, que es donde existe la mayor cantidad de casos y también la mayor precariedad de recursos para poder dar cuenta que efectivamente los niños puedan acceder a un tratamiento y a un adecuado acompañamiento con fonoaudiólogos, con terapeutas ocupacionales, con psiquiatras, con psicólogos. Esfuerzos sustantivos también se han hecho en lo formativo, porque la ley ha obligado a los colegios, a través de la ley 21.345, que efectivamente tengan... 21.545. 21.545, me faltaron una decena, ya, pero da lo mismo. La ley, digamos, contempla en su contenido que cada colegio público tiene que tener este nivel de acompañamiento y también tiene que tener los profesionales preparados para poder acompañar y entregar una suerte de tratamiento a los niños con el espectro autista. Lo que pasa fundamentalmente, Monse, es que hay dos falencias. Primero, voy a hablar de las niñas subdiagnosticadas. Si decíamos, ¿cierto?, que de cada 4 hombres o niños diagnosticados hay una mujer o una niña diagnosticada, no hay cifras relevantes en la región de Atacama que diga que efectivamente las niñas tienen el mismo nivel de tratamiento que los hombres. Eso es una cosa. Luego, lo que me parece insólito y también profundamente injusto, que a los 18 años el sistema corte por lo sano y el niño autista, como si dejara de existir el autismo en quien lo tiene, porque el autismo es para toda la vida. La pregunta es cómo somos capaces de acompañar a esos jóvenes autistas a el acceso al trabajo, al acceso a la educación y el acceso a insertarse en una sociedad que efectivamente está, a mi juicio, invadida por neurotípicos, pero también por muchos neurodivergentes. Entonces, creo que la educación social que tenemos que tener frente al autismo tiene que tener una profundidad importante para que la gente empiece a entender que el autismo no es una enfermedad, el autismo es una forma de ser. Y hay que entenderlo, acompañarlo y, por cierto, aceptarlo, porque es parte de nuestra familia, es parte de nuestro entorno y es parte de nuestro Chile. La ley que comentaba Monse se promulga en el año 2023. Es una ley, como muchas leyes de Chile, que es como media coja, ¿no? Como que renguea, como que le faltan muchos acápites que asumir para resolver el problema en su integralidad. Pero reconoce a las personas autistas como titulares de derechos. Ojo, esto es re importante, ¿eh? Los niños y niñas autistas son titulares de derechos, no son objetos de cuidado, ¿ya? Por lo tanto, ese es un cambio de paradigma enorme. Pero una ley no cambia la realidad por sí sola. Una ley podrá cambiar los recursos, el acceso, los profesionales capacitados y la voluntad de la institucionalidad para llegar a las comunas más pequeñas de la región. Esa es la voluntad que nos falta, llegar a las comunas más pequeñas de la región. Porque según los datos que tenemos aquí en Madero Radio y en Desierto Atacama Televisión, los datos que tenemos es que efectivamente las consultas que vienen, las interconsultas que vienen de las comunas se demoran prácticamente hasta 2 años.
2 años, donde pasan, donde el niño crece, donde el niño se educa, donde se desarrolla dentro de una familia. Pasan 2 años para que recién lo vea un especialista. ¿No cree usted que eso también es una forma de segregar? ¿No cree usted que también es una forma de omitir la diferencia? Entonces, queremos desde este programa, desde esta redacción, desde esta producción, sensibilizar y visibilizar el tema. Porque si somos capaces de vivirlo en nuestras propias familias con la normalidad que conlleva el hecho de tener un TEA dentro de nuestro seno, también tenemos que ver el 360 de la realidad. Y hoy día estamos al debe en la manera de cómo estamos abordando el acompañamiento a los niños y jóvenes TEA y también a nuestras niñas subdiagnosticadas. Por eso creo que la ley debe avanzar, los parlamentarios deben trabajar profundamente en la profundización de esta ley y que por fin tengamos dentro de nuestras políticas públicas nacionales y regionales un acceso generalizado y universal de todos los niños que tengan problemas de TEA en nuestra querida región de Atacama. Hay otro punto, Pancho, que me parece súper relevante, que dentro de la información que recopilamos es que en Atacama hay 16 agrupaciones de personas autistas activas. Está la Mesa Regional Intersectorial de Neurodiversidad que se reúne y trabaja. Hay organizaciones como Te Apoyo que hacen este trabajo extraordinario con recursos mínimos. Eso existe y hay que reconocerlo. El problema es que todo descansa sobre el voluntariado y la buena voluntad de las familias, no sobre algo sólido, algo sostenido en el tiempo. Hay que refrendar lo que hemos dicho en el largo de esta jornada, de este programa. Y hay algo que me parece que debemos repetirlo y con mucha claridad y con mucha convicción. El vacío del sistema no está en la infancia. El vacío del sistema está en la adultez. Hay un modelo de política pública que invierte en diagnóstico y apoyo temprano para niños y niñas. Y luego los abandona a los 18 años. Un adulto autista en Atacama, salvo que tenga una familia con lucas, con recursos, no tiene programa de empleo, no tiene acompañamiento, le cuesta la vida independiente, no tiene atención especializada continua. Eso no es un descuido, es una decisión de política pública que hay que nombrar y que definitivamente hay que cambiar. Vamos con los ¿sabías qué? De esta jornada. ¿Sabías que en Chile se estima que el 52,5% de las personas autistas son mujeres, pero que la relación de diagnóstico es de 4 hombres por cada mujer? Eso significa que las mujeres y niñas autistas están masivamente subdiagnosticadas. El perfil femenino del TEA, más social, más enmascarado, no encaja en los criterios diagnósticos históricos diseñados sobre las bases de observaciones en niños. Las mujeres autistas en Atacama, en su mayoría, no tienen diagnóstico. Decirle a las autoridades y a quienes son los intervinientes directos de este tema que efectivamente tenemos un problema. Y el problema, ya el que acabamos de mencionar, está en la adultez de los adultos masculinos. Y también está en las mujeres, en las niñas subdiagnosticadas. Por lo tanto, hoy día tenemos un problema que tenemos que resolver. El problema de cómo llegamos a tener una política pública que acompañe luego de los 18 años a los hombres y que diagnostique de forma adecuada a las mujeres para que tengan un acceso universal a todos los bienes y servicios y a una sociedad que los espera para que ellos vengan a aportar lo que han aprendido y lo que han desarrollado durante su existencia. ¿Sabías que el ENDI de 2022 identificó a 44.594 adultos mayores de 18 años con TEA en Chile? De ellos, 22.100 tienen TEA con discapacidad asociada y 22.494 sin discapacidad. Eso desmiente otro estereotipo, que el autismo solo afecta a personas con alta necesidad de apoyo. La mitad de los adultos autistas identificados en el país no tiene discapacidad asociada. Sin embargo, el sistema no tiene programas específicos para ellos. Eso hace que muchos adultos autistas queden fuera de los apoyos de Senadis porque no tienen certificado de discapacidad. Porque es para ahogar la burocracia con consecuencias reales. O sea, se mira el autismo, ¿ya? Que dicen que no es una enfermedad. Pero el que tiene el trastorno del entorno autista tiene que tener un certificado de discapacidad. ¿Cómo mira usted esa diferencia y esa segregación? Si estamos diciendo que en la ley, si estamos diciendo que el TEA o el autismo no es una enfermedad, es una forma de ser, pero para que tengan acceso al mercado laboral, al mercado de la vivienda, al mercado de todo lo que tiene que ver con el trabajo y la vida propiamente tal, tiene que tener un certificado.
Les quiero contar algo. Nosotros al interior de nuestra empresa recibimos todos los años alumnos en práctica. Y hay parte de esos alumnos que vienen de distintas áreas del conocimiento, del diseño, de la programación, de la soldadura, de la electricidad, de colegios industriales, de universidades, de institutos profesionales, etcétera, desde La Serena hasta Antofagasta. Y nos ha tocado tener la realidad de tener niños con TEA. Y los niños con TEA, si bien es cierto, tienen una condición, hay que de alguna forma tener la conciencia de que uno tiene un niño de trastorno del espectro autista que viene a hacer su práctica profesional y que viene con un conocimiento acabado, porque lo curioso es que son personas que tienen alto rendimiento en general, pero sí tienen un tema de dispersidad, de poca orientación al trabajo. Entonces la pega que hace uno como tutor de practicantes es enseñarles y prepararlos para el mundo del trabajo y decirles, esto, hijo, no te cuesta nada, pero tienes que orientarte a la tarea de poder hacer tu tarea y orientarte a la visión de terminar tus trabajos. Y lo hemos vivido en carne propia, porque aquí no se segrega a nadie. Por lo tanto, en los temas de soldadura, en los temas de electricidad, también hemos tenido niños TEA. Y los niños saben su pega, la saben hacer, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que no tienen la estructura ni la condición organizacional para sacarlos adelante respecto de prepararlos para la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer con el entorno autista. Preparar a cuántas personas vengan con esa condición, ¿ya? A prepararlos para la vida. Y darle un espacio, y darle el espacio que corresponde, porque son seres humanos. Y nuestra visión como medio de comunicación es esa, es aportar humanidad en cada uno de los problemas y de las instancias que tengamos de conversación en Atacama Escucha. Bienvenido siempre. Vamos con el tercer y último ¿sabías qué? ¿Sabías que en Tierra Amarilla existe el primer convenio entre el gobierno regional de Atacama y un municipio específicamente para ampliar la cobertura médica para niños y niñas con TEA? Se firmó en septiembre de 2024. El Jardín Infantil Patroncitos del Valle reportó que donde antes se veía un caso de TEA en 2 o 3 generaciones, hoy hay 4 niños en un solo nivel. El convenio es el primer modelo de este tipo en la región y es potencialmente replicable en otras comunas con alta demanda y baja cobertura. ¿Esto sabías que tiene que ver con todo lo que hemos hablado anteriormente en el programa y también con la entrevista que le acabamos de brindar? Porque en el fondo lo que estamos haciendo es que efectivamente es lo curioso. En el programa en los años 24 y 25 fueron cuando más elementos de la ley y elementos del Estado fueron a dar a el tema de acompañamiento y de atenciones a niños con TEA, niños y niñas con TEA. Tierra Amarilla tiene un espacio, una dimensión que efectivamente tenemos que conocerla, porque ¿por qué en Tierra Amarilla hay más niños autistas? Porque solamente tenemos datos de Tierra Amarilla. Yo me hago la pregunta, ¿y dónde están los convenios con otras comunas? ¿Dónde están los convenios con Vallenar, con Huasco, con Freirina, con Alto del Carmen, con Señoral, con Diego? ¿Dónde están esos convenios? Yo creo que ahí es donde la autoridad y el gobierno regional debiera tomar cartas en el asunto y tomar el toro por las astas y hacer los convenios necesarios con esos municipios para efectos de que el tratamiento para los niños y niñas de entorno autista llegue a todos y cada uno de los quienes lo necesitan en cada comuna que compone nuestra querida región. Eso te puedo contar, mi querida Monse. Vamos a la música entonces, Pancho. ¿Qué tienes antes de la efeméride? Antes del efeméride una canción, David Bowie, 1977, una canción sobre ser invencible a pesar de todo, lo que el mundo nos pone en contra. Oye, esto me encanta porque esta cuestión de sortear obstáculos ha sido no solamente para mi vida, sino para todos los que estamos aquí, una suerte de gimnasia rítmica. Ya tiene hasta ritmo saltar obstáculos, ¿no? Hemos sido tan literalmente abusados y segregados en todo el frente del tejido social de Chile que uno se transforma más que en un ser de entorno autista, se transforma en un gimnasta profesional para poder sortear los obstáculos que vivir en Chile existen, ¿ya? Antes del efeméride una canción, David Bowie, una canción sobre ser invencible. Hoy hablamos de familias y personas que navegan en un sistema que muchas veces no está diseñado para ellas. Yo lo digo porque lo vivo en mi familia y quienes nos están escuchando de las familias de entorno autista que tienen dentro de su seno hijos e hijas con este tipo de condición,
sabemos lo que estamos viviendo. Y para ellos vaya todo nuestro apoyo, nuestro acompañamiento y, por supuesto, tomar este tema con la dignidad que merece serlo. Porque es la dimensión humana, ¿ya?, que hay que exacerbar y profundizar. Así que sigamos luchando y tengamos a nuestros niños TEA en nuestras casas de la mejor forma posible, con la mayor convicción que vamos a generar una persona para el mundo, una persona para la sociedad. Y la efeméride de hoy, Pancho, no es precisamente de la fecha actual, sino que del 2 de abril, que se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, establecido por la ONU en 2007. Aunque hoy no es 2 de abril, el autismo tiene su propia fecha en el calendario global. Y vale la pena hablar de esa fecha, Monse, porque hay una discusión interesante. Una discusión que dentro de la propia comunidad autista se está dando. Durante muchos años, esa fecha se llamó Día del Autismo y se promovía iluminar edificios de azul. Una campaña de una organización llamada Autism Speaks, que durante mucho tiempo habló del autismo sin incluir a personas autistas en sus decisiones. Por lo tanto, hay muchas organizaciones de personas autistas que prefieren el color dorado. Es del infinito de la neurodiversidad. Y la frase que han acuñado dice: nada sobre nosotros sin nosotros. Ese giro es exactamente el cambio de paradigma que Rafael describió, que pasa de ser objeto de cuidado, el TEA objeto de cuidado, a sujeto de derechos, Monse. Y ese detalle lo cambia todo, Pancho. Así es, lo cambia todo. Y vamos entonces con los mensajes que han llegado al más 569-9650-6912. Recuerden que ustedes también son parte de esta conversación. Pancho, te mandaron saludos. ¿En serio? Sí. Oiga, me vayan a retar en la casa. Patricio Guyana dice: buenas tardes, Pancho, tanto tiempo, gusto en saludarte, un abrazo a la distancia. Mira, Patito Guyana, no lo veo hace bastante tiempo. Un abrazo desde la redacción, desde este programa. Sigue en nuestra sintonía, Pato, tus amigos, invita a tu familia, a tu gente, porque lo que estamos viendo hoy día en Atacama Escucha con Pancho Madero y la Monse es un programa que tiene que ver con poner sobre el tapete y sobre la mesa de cada uno de los atacameños los problemas que hoy día tenemos que resolver como ciudadanía todos. Así es que muchas gracias por tu saludo, de verdad que sí. Bienvenido siempre. La comunidad habló, la sociedad ya escuchó. Por hoy silenciamos los micrófonos, pero nuestra labor continúa junto con las preocupaciones, anhelos y esperanzas de toda una región. Pancho Madero los espera en una nueva edición de Atacama Escucha. Hasta la próxima y siga en sintonía de la Fuerza del Norte.